Bueno, hecho esto, entonces vamos a empezar a recorrer el camino que nos hemos propuesto para el día de hoy. Eh, ¿Están viendo bien todos la pantalla? Segunda comprobación técnica que hacemos. ¿Sí? Perdón, disculpen, pero cuando yo estoy compartiendo Sí, pantalla no los veo. Sí, correcto. Bien, ok. sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Como les decía, también otra aclaración técnica que muchas veces hay que realizar, y que no está de más hacerlo, es en aquellos momentos, si bien yo habitualmente voy cortando cuando surgen oportunidades para el diálogo, pero en el momento en que yo les estoy compartiendo imagen, no tengo la posibilidad de verlos a ustedes, por lo cual en el momento que lo crean oportuno, sencillamente y que quieran hacer algún comentario, plantear alguna inquietud, alguna consulta personal o sencillamente compartir experiencias que hayan tenido en este terreno que nos ocupa, simplemente abren su micrófono y nos cuentan lo que quieren compartir. Igualmente, sobre el final, esta es una webinar abierta, sobre el final de la presentación que les voy a compartir. Por supuesto, abrimos también el espacio para todas las inquietudes que surjan a partir de allí y que les parezca también oportuno compartirlas. Este espacio forma parte del programa de desarrollo de empresas familiares que lleva adelante nuestra fundación dentro de las distintas instancias que forman parte de este programa, que incluyen actividades focalizadas de capacitación y de formación de capital humano, mentorías, y también hemos querido incorporar para facilitar el acceso esta secuencia de webinars abiertas que desarrollamos con una frecuencia mensual que tienen por finalidad ir instalando determinados aspectos como este que vamos a trabajar hoy, que se encuentran directamente relacionados con lo que son problemáticas puntuales del tipo de empresas que nos ocupan y recursos, buenas prácticas probadas que sirven para abordar precisamente aquellos aspectos que forman parte de los factores críticos, ¿sí? Precisamente de este tipo de empresas. Por eso hoy vamos a trabajar sobre aquello que habitualmente se conoce como protocolo de familia. No sé si los participantes en este caso conocen, ¿sí?, de qué se trata, si han tenido experiencias en esto. De todas maneras, vamos a arrancar bien desde cero, conceptualizando en qué consiste la herramienta, cuál es su utilidad. Les aclaro que no vamos a ver respecto de esto un enfoque estrictamente jurídico, no es el sentido. Nosotros nos enfocamos fundamentalmente a cuestiones de gestión, sino que vamos a ver el protocolo de familia, o aquello que llamamos el protocolo de familia, precisamente como un instrumento de gestión. Un instrumento de gestión que, como vamos a definir ahora en pocos instantes, es de alguna manera la piedra basal o uno de los fundamentos esenciales de lo que llamamos la problemática de la gobernanza, que ahora también vamos a caracterizar de alguna manera a qué nos referimos con este término de una empresa de familia. Pero yendo a una brevísima introducción conceptual, antes de meternos en el tema que nos convoca, no voy a ser demasiado original al decir, como muchas veces lo hago, que esto que llamamos las empresas familiares se convierten, no solamente aquí en nuestro país, ni siquiera en la región, sino a nivel mundial, en el fenómeno más característico de todo emprendimiento de negocios. Se calcula, insisto, en distintos países y regiones que prácticamente entre el 70 y el 80% de los emprendimientos de negocios tiene un origen familiar. No solamente en términos de, como muchas veces decimos, pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que a veces lo vinculamos a este fenómeno, ¿sí?, el fenómeno de la pequeña, mediana empresa,
No, en realidad hay empresas familiares de todos los tamaños, inclusive grandes empresas transnacionales, asentadas y líderes de mercado desde hace muchísimos años, tienen una conformación que básicamente desde su mismo origen, aunque hoy tengan una propiedad accionaria participada, tienen su nudo en una empresa de familia. Y también en muchas de estas organizaciones tan conocidas y verdaderas líderes de sus mercados, aún esa familia fundadora, los descendientes de esa familia fundadora, siguen teniendo el control de la empresa y de la gestión con una participación mayoritaria. Si bien habitualmente este tipo de recursos que nosotros trabajamos está focalizado, sí, vamos a ser en esto absolutamente transparentes, en empresas familiares que todavía se encuentran en las primeras etapas de su fase de crecimiento. Esto no quiere decir que necesariamente sean pequeños negocios, de hecho, sí involucramos a pequeños negocios, pero también hay empresas que ya han trasvasado más de una generación, que han crecido y se han consolidado en sus mercados y que tienen un tamaño más que respetable en términos de su volumen de operaciones, su rentabilidad y también al personal, a la cantidad de personal que ocupan, ¿sí? En general, cuando se habla del tamaño de las empresas, en esto también a nivel internacional hay distintas miradas y distintas posturas, siempre se toma como referencia, esto más allá del tema de la empresa familiar, siempre se toman como referencia cuestiones que tienen que ver con el volumen de facturación y con la cantidad de personal ocupado. Yo, sin dejar de lado la primera de las variables, ¿sí? Que en definitiva hace el volumen de negocio, siempre digo que hay una referencia todavía mucho más elocuente de esto que tiene que ver con la cantidad de personal ocupado, porque independientemente del giro del negocio, es aquello que define la complejidad de las relaciones internas para la familia y más allá de la familia empresarial. Y desde este punto de vista, en general, el tipo de instrumentos de gestión de los que estamos hablando son tanto útiles para para una pequeña actividad comercial que por ahí emplea apenas un puñado de personas, más allá de los miembros de la familia que integran la empresa, o otras empresas que por ahí emplean ya algunos cientos de personas, pero que todavía siguen manteniendo esa impronta de ser una empresa mayoritariamente controlada y gestionada por un grupo familiar. Desde este punto de vista, como les decía, es lógico, y si nosotros repasamos, ¿sí?, cualquier tipo de actividad, que la mayor parte de las empresas tienen esta lógica y este origen. Sin embargo, como también prueban las estadísticas, a pesar de que la mayor parte de los emprendimientos comerciales tienen este origen familiar y que, como decíamos, muchos de ellos inclusive se han convertido en grandes empresas transnacionales, la verdad es que la tasa de mortalidad, vamos a llamarlo de esta manera, de las empresas que tienen este origen es sumamente alta. De hecho, también, más allá de nuestro medio local, a nivel mundial, inclusive en economías altamente desarrolladas, se calcula que solamente el 15% de empresas de este tipo de origen llegan a la tercera generación, es decir, a los nietos de los fundadores. ¿Por qué también se pone énfasis en esto? Porque independientemente del legítimo interés, por supuesto, de generar rentabilidad, de prosperar, siempre decimos que detrás de todo fundador de una empresa de familia, a muchos de ustedes seguramente esto los toca de cerca, a mí también como impulsor en algún caso de algunos emprendimientos que involucran gente de mi familia, siempre existe más allá del deseo de rentabilidad, más allá, como les decía, del deseo de prosperar junto con ese negocio, esta idea de trascendencia y de que estoy haciendo algo
para que en un determinado momento mis hijos, mis nietos y todas las generaciones de ser posible de allí sigan transitando esas piedras basales que en un determinado momento puse. Alguien se preguntará, y legítimamente, el porqué entonces de esta elevada tasa de mortalidad como la definíamos recién. Hay múltiples razones para que esto ocurra. En todo caso, diríamos que hay una sumatoria de dificultades. Muchas de ellas, por supuesto, que tienen que ver con las que tiene toda empresa. Se dedique a lo que se dedique y tenga el tamaño que tenga. Muchas otras dificultades, y a propósito del tipo de segmento empresario al cual, como decíamos hoy, ponemos especialmente el foco, todas las problemáticas que tiene cualquier pyme, también cualquiera sea la actividad y la trayectoria que tenga. Pero también, y por supuesto que es sobre esto aquello en lo que ponemos el foco en este ciclo, aquellas dificultades que son propias y características de una empresa familiar. Porque independientemente de todas esas cuestiones que tienen que ver con cualquier empresa, de todas esas cuestiones que son características de las pymes, las empresas familiares tienen un gran desafío que atraviesa sus distintas etapas de crecimiento y que en muchos casos la no resolución de ese tipo de desafíos genera un efecto sistémico, ¿sí? Es decir, contagia las distintas variables de negocios pudiendo llegar a arrastrar. Y este gran desafío tiene que ver, y ahora ya sí, aproximándonos a uno de los conceptos que decíamos que íbamos a trabajar porque está directamente relacionado con el recurso que les proponemos, hay un gran desafío que tiene la empresa familiar, que es aquello que llamamos la gobernanza. Para un cachito aquí. ¿Hasta aquí vamos bien con esto? ¿Me han seguido en esta primera intro? Bien, ¿Sí? Perfecto. Sí, Perfecto. sí. Perfecto, clarísimo. Bárbaro. Nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de la gobernanza. ¿Qué quiere decir la gobernanza? Que obviamente esto tiene que ver con lo que hace al gobierno en sí de la empresa. En general, en cualquier tipo de organización, y en particular de cualquier tipo de organización empresaria, hay una primera diferenciación que suele hacerse cuando esa empresa ha ido superando sus primeras etapas de crecimiento, que es la diferencia entre la gestión y la dirección. ¿Sí? Tenemos acá dos primeros elementos, la gestión y la dirección. La gestión, por decirlo de alguna manera, tiene que ver más con el día a día, con el funcionamiento cotidiano de la empresa, con la operación de eso que llamamos habitualmente la rueda operativa, es decir, lo que hace cada uno de nosotros, como digo yo simbólicamente, cada día cuando levanto la persiana. Independientemente de cuál sea el tamaño de esa empresa, toda organización compra, fabrica lo que sea su producto, vende, distribuye, cuando puede cobra. Y a partir de ahí paga para volver a reiniciar el ciclo. Bueno, también simbólicamente todos los días cualquier actividad económica, comercial, realiza estas cuestiones. En forma más sofisticada o menos sofisticada, según tamaño, según mercado, pero en definitiva hacemos esto. Todo negocio naciente, todo emprendimiento, cualquier cosa que nosotros podamos arrancar, quisiéramos arrancar desde cero mañana, va a responder a esta lógica. Esto es lo que en un determinado momento llamamos la gestión. ¿Sí? La gestión perdura a lo largo de toda la vida de la empresa y en un determinado momento genera uno de los primeros techos de crecimiento, que es que ese inicialmente, como decimos, emprendedor,
ese empresario en un determinado momento sigue detrás de cada uno de estos eslabones de la rueda operativa y eso le pone un techo a su crecimiento. Ahí aparece un fenómeno, una necesidad que ya vamos a analizar en detalle en otro encuentro, que tiene que ver con el proceso de profesionalización, como decimos habitualmente, ya ni siquiera de la empresa familiar, de la pyme en general, que en términos prácticos de esto que venimos analizando implica que ese dueño, que ese fundador, que ese propietario tiene que salir de la rueda operativa para volver a adquirir un rol realmente estratégico. Esto es lo que también en forma muchas veces cariñosa decimos la necesidad de superar la dueño dependencia. ¿Sí? Me gusta mucho esta construcción, ¿no? De superar la dueño dependencia. Cuando esto se logra, ahí se divide en dos, ¿no? Por un lado aparece la gestión, que es este día a día, esta rueda operativa, y por otro lado la dirección, que tiene más que ver con la mirada a largo plazo, con el crecimiento, con la incorporación de nuevos negocios, la detección de nuevas oportunidades, que pasa a ser el laburo empresario puro. Pero en una empresa de familia incorporamos todavía una tercera función o un tercer rol, que es esto que llamamos la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto de la gobernanza? En una empresa de familia hay una superposición permanente de roles y posturas. ¿Por qué? Porque están los intereses puros, ¿sí?, de el negocio, están los intereses de la familia, tanto de la gente de la familia que trabaja cotidianamente en ese negocio, como aquellos que son miembros de la familia pero que no intervienen en el negocio, pero que de todas maneras, de una u otra manera, dependen de allí. Entonces, en un determinado momento empieza a haber un cruce de roles importante, ¿sí? Y cuando más grande y cuando más numerosa se hace la familia y cuando más intergeneracional, más cruces todavía entre quienes poseen formalmente la propiedad de la empresa, entre quienes son miembros de la familia y trabajan en la empresa y tienen un rol dentro de ella, entre quienes son miembros de la familia, pero no trabajan en ella y tienen a su vez tal vez intereses en términos de la propiedad. Entonces empieza a aparecer mezcladas un montón de cuestiones que hacen que, como decíamos hoy, más allá de todos los problemas que naturalmente tiene el desarrollo de cualquier empresa, se sumen a ellos esas pequeñas delicias cotidianas que aparecen en todas las familias y que de una u otra manera, por más que tratemos de mantenerlas apartadas, se cruzan y se mezclan con el negocio. Entonces, esto es lo que genera, vuelvo ahora sí entonces a la presentación, esto que llamamos la problemática de gobernanza. ¿Qué significa pensar en la gobernanza de una empresa familiar, insisto, más allá de la gestión y de la dirección, sino que básicamente es un conjunto de reglas, órganos, procesos diseñados, como decimos allí, para ordenar la relación entre la familia, la propiedad y el negocio. Es decir, de alguna manera, lo que trata de crear es un marco de referencia que nos permita separar los afectos familiares de la gestión en sí del negocio, minimizando los conflictos que se pueden llegar a generar. No quiere decir que vamos a evitar los conflictos, pero sí vamos a ir creando una serie de mecanismos que, como me gusta decir a mí, por lo menos corran la discusión de la mesa del domingo, ¿sí? Corran la discusión del funcionamiento de la empresa de la mesa del domingo, donde también te vas a encontrar con múltiples opiniones de gente que ocupa distintos roles, ¿sí? Pero claro, aunque a veces aparezcan mezclados, como decíamos hace apenas unos minutos, gestionar una empresa
no es lo mismo que dirigir una empresa y en el caso de una empresa de familia no es lo mismo que gobernarla. Ojo, son distintos roles. Ojo, si en lugar de hablar de una empresa de familia, hablásemos, por ejemplo, de una empresa que forma parte de un holding, ¿sí? Internacional o que, como decíamos hoy, tiene una propiedad participada porque permanentemente cotiza en el mercado de valores y tiene una junta directiva con representaciones de distintos grupos de accionistas, también podríamos decir lo mismo y también podríamos decir que en esa gran empresa hay un problema de gobernanza o hay una necesidad de dar respuesta a la gobernanza. Lo que pasa que esto que a nosotros escuchado así nos parece problemática de empresas gigantescas, en la empresa de familia, precisamente por esas cuestiones que tienen que ver con esos vínculos, ¿sí? Y esos cruces que decíamos hoy, se dan muy tempranamente, muy tempranamente. No hace falta que nos hayamos extendido por el mundo, que formemos parte, ¿sí? De otras sociedades, ni que tengamos, como decíamos, una participación pública de nuestro paquete accionario, sino que el propio entorno de relaciones familiares en un determinado momento va generando tempranamente esta complejidad entre, como decíamos hoy, intereses que son propios de la familia, que en algún caso pueden cruzarse con el negocio, que en algún caso puede cruzarse con la propiedad, intereses que son propios de negocio, que en algún caso se pueden cruzar con la familia y en otros no, sencillamente con la propiedad, porque por ahí hay algún socio o algún socio externo que no forma parte de la familia, e intereses de la propiedad, sobre todo cuando la empresa va adquiriendo modelos de capitalización mucho más amplios, que en algún caso pueden formar parte de la familia y en otros decididamente no. Si bien el espíritu del fundador, como decíamos al principio, en muchos casos, me atrevería a decir en la mayoría de los casos, siempre está esta idea de voy a crear algo que me trascienda, voy a crear algo que se constituya verdaderamente en un legado, voy a crear algo que proteja a mi familia más allá de mí y que cree un espacio donde los miembros de la familia puedan a su vez desarrollarse y crecer, todo lo que seguramente está presente en esa mentalidad de fundador, la verdad que en la práctica y sobre todo cuando comienzan a incorporarse en ese funcionamiento cotidiano otras personas de la familia, no porque sean buenas, malas, regulares o porque vayan en contra de la idea del fundador, sencillamente porque hay distintas opiniones, posturas y derechos presumiblemente adquiridos, empiezan a aparecer determinado tipo de conflictos que van mucho más allá del giro del negocio y que pueden generar situaciones inclusive como esta. ¿Les parece que exagero cuando muestro cosas como esta? No, no. Para nada, ¿no es así? Permanentemente y precisamente por ese cruce de los que estamos hablando, aparecen cosas como esta. Que de nuevo no me voy a poner a juzgar y no está en mí juzgarlas. Y como les decía, muchas veces en etapas de mi vida, como en otras etapas de mi vida como emprendedor, he sido protagonista de muchas de ellas, ¿sí? Pero aparecen este tipo de cosas y otras también, por ahí menos presentables en público, pero que tienen que ver con lógicas de este tipo, que no podemos juzgar si están buenas o si está bien o si está mal, no lleva a nada, no conduce a nada ese tipo de juicios, no conduce a nada el hecho de que nosotros declaremos
nuestra buena fe por ser profesionales y por no mezclar los tantos, invariablemente los tantos se van a mezclar. Y ahí es donde empiezan a aparecer determinadas cuestiones que casualmente tienen que ver con cosas que por ser la familia y por estar presentes muchas cuestiones que hacen a ese tramado de afectos, de vínculos, que no se quieren lesionar, que no se quieren poner en tela de juicio, empiezan a aparecer, y sobre todo a medida que determinados miembros de la familia se van incorporando al negocio desde distintos roles, empiezan a aparecer un montón de cosas acerca de las cuales, como se suele decir, de eso no se habla. Comienzan a convertirse en temas casi tabú, tanto en la empresa de puertas hacia adentro como en la empresa de puertas hacia afuera. Y con esto, cuando digo la empresa de puertas hacia afuera, me refiero inclusive en las propias relaciones con clientes, en las propias relaciones con proveedores, empiezan a aparecer cuestiones de: yo con tu viejo vengo trabajando desde hace tiempo y siempre tuvimos este tipo de acuerdos. O mirá, yo con tu hermano arreglé otra cosa, y así sucesivamente. O dentro, como decía, de puertas hacia adentro de la empresa, y lo que pasa que fulanito está ahí porque es el hijo de, o porque es el hermano de, y hacia adentro de la propia familia, ¿no? En todas estas dimensiones que decíamos, de por qué tu hermano tiene determinados privilegios, y yo no, y así sucesivamente. Porque entre esas cosas de las que no se habla, siempre terminan apareciendo temas que parecen prohibidos de llevar adelante en una charla franca. Por ejemplo, cómo se va a manejar la sucesión a propósito de los distintos cambios generacionales que se van produciendo dentro de la empresa. ¿Cuáles son los roles que van a ocupar y bajo qué condiciones los miembros de la familia que se incorporen al negocio van a ocupar esos roles? ¿Cómo se va a manejar el tema sueldos? Todos sabemos que cuando un negocio es pequeño, es casi inevitable que la caja del negocio se mezcle con la caja personal y, bueno, en definitiva, casi como les decía, que no podemos evitar que esto ocurra, pero obviamente a medida que la empresa va creciendo y va adquiriendo otro volumen, ya no podemos sostener eso, entonces hay que empezar a separar la lógica de la compensación por mi trabajo de lo que es la ganancia que da el negocio y lo que es el sueldo, de lo que es el honorario o lo que son las utilidades, pero esto nunca termina de quedar del todo claro. Aún las personas que trabajan dentro del negocio, cuál es el nivel de compromiso que cada una tiene y qué es exigible en términos de ese compromiso. Como decíamos recién, cómo se van a distribuir las utilidades entre los miembros de la familia que tienen una participación patrimonial real aparte en el negocio. ¿Qué tipo de inversiones se van a realizar en términos del crecimiento de la empresa? ¿Qué se va a hacer con los antecedentes, con los excedentes? ¿Qué se va a capitalizar como patrimonio puro de los miembros de la familia y qué se va a capitalizar como patrimonio de la empresa? Cosas que por ahí parecen bastante obvias, bastante elementales. Cosas que algunas de ellas muchas organizaciones resuelven tempranamente, otras no, y cosas que por ahí se dan por sobreentendidas, pero se van dejando así en una suerte de limbo de formalización hasta que en un determinado momento afloran como un conflicto. Piensen, por ejemplo, y esto seguramente también algunos de ustedes podrán tener experiencias buenas y de las otras en términos de esto. Conflictos que parecen bastante habituales,
tales como qué es lo que pasa cuando el fundador no da el paso al costado y no cede la dirección de la empresa por la razón que fuere. ¿Qué pasa cuando algunos miembros de la familia que se sienten con igualdad de derechos tienen la sensación de que reciben menos que otros, ¿sí? O cuando en una familia grande una minoría se siente desplazada de lo que es la familia? A veces cuando en ese proceso de sucesión el elegido parece que no es el verdadero líder reconocido por la familia, sino que es casi como una elección unilateral del fundador. ¿Qué pasa cuando aquellos que forman parte de la familia, pero que no trabajan en la empresa, de todas maneras opinan sobre todo? Ahí generalmente es como cuando les decía, se lleva la problemática de la empresa a la mesa del domingo, cuando en un determinado momento la empresa pasa a ser codirigida por hermanos que han pasado esa etapa sucesional, pero que se encuentran en la dirección del negocio con criterios muy distintos. O inclusive, como en lo personal he visto en muchos casos, hay una generación que se siente salteada, como que no ha sido tenida en cuenta, o lo que decididamente todavía es mucho más común y ocurre en todos los tamaños y en todas las etapas, que en definitiva, como para que no se generen esos conflictos, se inventan de alguna manera puestos de trabajo para conformar a todos. ¿Les resultan familiares algún, valga la redundancia, ¿no? A propósito de empresas familiares, ¿les resultan familiares algunos de estos conflictos? ¿Les suenan conocidos? ¿O de nuevo les parece que exagero? ¿Eh? No, no escuché. Me parece que es más habitual o más común de lo que uno lo escucha, ¿no? O Sí, lo ve. seguramente. Y cuando uno lo pasa en limpio, y por supuesto que estos son simplemente algunos ejemplos, de nuevo, uno no puede decir, y no es el sentido de que lo juzguemos aquí, de si está bien o si está mal. Porque como decíamos, y como en lo personal, cada vez que tengo la posibilidad de abordar desde distintos roles el tratar de mediar y de solucionar en algunos tipos de estos inconvenientes. Yo siempre lo primero que pongo sobre la mesa es evitemos el juicio de valor. Yo no voy a juzgar de si está bien o si está mal, porque en definitiva son son decisiones que tienen que ver con el mismo propósito que originó ese negocio. Lo que vamos a tratar en todo caso, que esas decisiones, que no vamos a juzgar, se constituyan en fuentes de debilidades importantes para la sostenibilidad de la empresa, y todavía mucho más que se conviertan en factores de conflictos que terminen impactando directamente y en forma negativa en las relaciones familiares. Bueno, entre los múltiples recursos que a veces se utilizan en términos de esto que llamábamos la gobernanza, ¿no? Recuerdan precisamente el tratar de regular de alguna manera las relaciones entre familia, empresa, propiedad, ¿sí? Existe esto que habitualmente se conoce como protocolo familiar. No es el único mecanismo de gobernanza. Existen otros que los iremos tratando en otros encuentros o en nuevos encuentros, pero el protocolo familiar es un poco como buen punto de partida, un buen punto de partida para comenzar a ordenar esta cuestión. Básicamente, un protocolo familiar es un modelo de contrato, es una suerte de contrato específico sobre la gobernanza de la empresa de familia y sus aspectos centrales. Es un acuerdo voluntario, ¿sí? Sobre lo que son
aspectos críticos que generalmente si no se atienden y si no se formalizan, pasan a dar origen a ese tipo de conflictos que mencionábamos recién. ¿Alguien me puede decir? Por supuesto que hay contratos que no se cumplen y por supuesto que hay contratos que no se cumplen. Pero en general, convengamos que tienen mucho más peso en términos de influencia en determinadas decisiones el hecho de poder tener un contrato que guíe y que establezca determinadas pautas, más allá de cuál sea la formalidad del mismo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero como yo les decía, no quiero darle a esto un enfoque jurídico. Me interesa más lo que representa ese protocolo como instrumento de gestión y lo que va ocurriendo mientras lo estamos generando. Si quisiéramos de todas maneras verlo desde un punto de vista jurídico, digamos que en el caso que el conflicto escale, en el caso que efectivamente no se pueden evitar que ocurran algunos conflictos, sobre todo los más graves, pueda preservarse el negocio a partir sencillamente de cumplir con aquello que se formalizó y que todos los miembros que formaron parte de ese acuerdo tengan sus derechos preservados, ¿sí? Preservados por ese protocolo. Eh, las formas del mismo, ¿sí? Simplemente como adelanto, las formas del mismo son las formas que puede llegar a tener cualquier contrato. Se puede generar a través de un instrumento, sí que tiene que ser explícito, por supuesto, ¿no? Si no, no tiene sentido. Se puede formalizar tanto a partir de un instrumento público como un instrumento privado, ¿sí? Esto es, se puede generar entre los integrantes de la familia como un instrumento privado, lo único que para que tenga fuerza legal vamos a tener que tener las firmas de ese acuerdo certificadas, ¿sí? Por un escribano público, o se puede constituir sobre una escritura pública formalmente, como cualquier contrato societario. En muchas jurisdicciones se puede inclusive inscribir en el organismo de contralor, ¿sí? Para aquellos que, por ejemplo, están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los protocolos familiares se pueden inscribir frente a la Inspección General de Justicia, ¿sí? Como un anexo del contrato societario y tiene toda la fuerza legal que tiene cualquier tipo de contrato. Es que no me iba a referir al tema jurídico, pero ya que estamos, inclusive, les digo más, algo que en otros países es bastante común, en nuestro país está avanzando en algunas jurisdicciones precisamente con la idea de crear mecanismos, ¿sí? De protección de lo que es la continuidad de la empresa, más allá de las rencillas internas. Hay muchas jurisdicciones que contemplan y otras que tienen en estado legislativo, nuevamente la Ciudad de Buenos Aires lo tiene en este momento en estado legislativo, la posibilidad de que aquellas empresas de familiares que formalizan su protocolo y lo inscriban formalmente pueden llegar a acceder inclusive a algún beneficio impositivo. Esto precisamente es una medida impulsada por asociaciones empresarias vinculadas al sector que lo que pretenden es crear un marco de contención a propósito de todo esto que venimos diciendo para que más allá de esos conflictos que no se van a evitar, de todas maneras se pueda crear un marco de referencia como para que la empresa tenga algún tipo de sustentabilidad garantizada, al menos formalmente en términos de ley. Por supuesto también que ese protocolo puede realizarse sencillamente por un instrumento privado sin ningún tipo de certificación. Bueno, tendrá el mismo valor que tiene cualquier tipo de contrato bajo este formato. Esto, si me permiten la comparación en términos de documentales, es lo mismo que un testamento, ¿sí? Vos podés escribir tu testamento a mano, ¿sí? En un papelito, guardarlo en un sobre
y dejárselo a algún amigo de confianza, algún conocido, para que el día que vos te mueras lo presente en la etapa sucesoria. Y si un perito comprueba que es tu letra, que es tu firma, tendrá absoluta validez, aunque no esté escrito en ningún lado. Y si vos querés tener alguna seguridad adicional, vas y armás un testamento en una escribanía y queda ahí preservado. Bueno, como esto responde a todos los parámetros y todos los principios de un contrato, en este caso de un contrato comercial. Como les decía, más allá de los efectos jurídicos, que desde ya no son desdeñables en términos de lo que decíamos, en un determinado momento lo más importante, como vamos a ver ahora en esta segunda parte de la charla, tiene que ver con las cosas que contiene, las cosas que podemos a partir de allí poner sobre la mesa, ¿sí? Las cosas que nos obligan, ¿sí? Sí, por supuesto, claro que sí, Rodrigo, desde ya. Las cosas que nos obliga fundamentalmente a discutir. Y a propósito en términos de lo que les decía hace unos minutos, de esto no se habla, ¿sí? No, no nos sentimos cómodos hablando de estas cosas. Bueno, en el momento en que te embarcás en un proceso de generar esto, vas a estar obligado a hablar de estas cosas. Esto es como cuando, yo pongo siempre el ejemplo, cuando muchas veces digo, che, a veces me pasa en algún tipo de emprendimiento, cuando yo le digo a mis hijos, che, boludo, el día que yo me muera, y te contestan, ay, papá, no hables de esas cosas. Y sí, flaco, en algún momento me voy a morir. ¿Sí? Y no tengo ganas que el esfuerzo de años en algo se diluya de la nada, ¿sí? En este tipo de cuestiones, o, como digo yo, se pierde un montón en el camino de lo que podés haber gestado por cuestiones jurídicas y de roces estúpidos que se pueden solucionar desde mucho antes. Necesariamente te obliga a hablar de determinadas cosas y no hay nada mejor que hablar de determinadas cosas, o bien para prevenirlas, ¿sí? Aspecto fundamental, o bien en un determinado momento, cuando sobre determinadas cuestiones hemos estado, si me permiten la expresión, barriendo abajo de la alfombra, porque no nos animábamos a plantearlo, porque no creíamos que era correcto, en el momento que se nos ofrece que un mediador o un facilitador, como habitualmente lo llamamos, nos ofrece un modelo de análisis, un modelo de trabajo sobre estas cosas, como que en nuestro propio interior se nos alivianan un poquito las culpas de poner estas cuestiones sobre la mesa. Y nuevamente, no hay nada mejor que cuando un conflicto está en estado latente o se está gestando, ponerlo a la luz. Por supuesto que no hay ningún momento que sea especial para esto, que vos digas el momento para hacerlo es tal, cuando ocurren tal cosa. Esto se puede hacer en cualquier momento, se puede cuanto menos empezar a discutir, empezar a pensar en cualquier momento, comenzar. Lleva tiempo llevar un consenso sobre esto, empezar a generar borradores, testear, prototipar, poner cosas a prueba. Pero sí digo que hay momentos en los cuales es especialmente necesario, cosas en las cuales yo en lo personal no recomiendo dilatar porque es como decir ese potencial conflicto que no quiere decir que exista, pero ese potencial conflicto casi como que está a flor de piel. Hay momentos que son especialmente críticos, por ejemplo, cuando ya existe y ya está en marcha un proceso informal de traspaso generacional, es decir, nadie lo planteó, nadie lo escribió en ningún lado, pero ya está claro, ¿sí?, que el fundador o los fundadores ya se están ocupando cada vez menos de algunas cuestiones
operacionales del negocio, sus descendientes o aquellos que han incorporado, aquellos miembros de la familia que han incorporado, sean estos hijos, sobrinos, cuñados, hermanitos pequeños, ya empiezan a tener un peso decisorio más importante dentro del negocio. Es decir, podemos decir que independientemente del tiempo final que se prevea por esto, algunas empresas tienen la sana costumbre de planificar este tipo de sucesiones bien a largo plazo, y está bueno que así lo hagan, pero ya cuando se empezó a gestar esto, es un buen momento para empezar a poner sobre la mesa todo. También, y a veces van de la mano, ambas cosas, a veces no, cuando se inicia un proceso de incorporación de nuevas generaciones. Generalmente, insisto, cuando se comienzan a incorporar, ¿sí?, al negocio, terceras generaciones, ¿sí? Terceras, cuartas generaciones, nietos, sobrinos, ¿sí? Algunos parientes políticos, ya también esto hace que sea necesario. Vinculado con esto, cuando ya está dada la convivencia en el negocio de distintas ramas de la familia, ¿sí? Varios hermanos con sus respectivos cuñadas y cuñadas, donde se empiezan a incorporar hijos, sobrinos, ¿sí? Y sobrinos políticos y primos políticos. Bueno, ya decididamente se hace casi imprescindible. Aún en organizaciones más pequeñas o con menos despliegue familiar, cuando se incorporan parientes políticos, ¿sí? A mí de los dos campos, ¿no? A mí en algún momento me ha tocado intervenir en alguna empresa familiar que cuando vos la juzgabas no era una empresa tan grande en cuanto a las dimensiones. Sí, será una señora pyme con todas las letras, pero la propiedad y dirección de la misma, a partir de en este caso, de la desaparición física de su fundador de origen, estaba distribuida entre ocho hermanos, ¿sí? Ocho hermanos, aparte, laburando, ¿sí? Ocho hermanos laburando e interviniendo en el negocio, más, como yo te decía, más algún otro que nada, ¿sí? Y algún tío lejano que todavía tenía influencia, ¿sí? Es decir, hay situaciones que parecen extraídas de una película o de una serie hollywoodense, pero son realidades cotidianas de todos los días, ¿sí? O espacios donde decís, bueno, eran dos hermanos los fundadores, pero ya están grandes, como se suele decir, y bueno, y aparecen en escena los primos, ¿sí? Los hijos de cada uno de los fundadores, pero estos a su vez vienen ya con sus esposas. Y de nuevo se arma todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de mezclas. También es cierto que es un buen momento para hacerlo cuando la empresa empieza a generar excedentes extraordinarios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero simbolizar con esto? Cuando el giro comercial de la empresa, el giro comercial del negocio, empieza a generar una rentabilidad real que ya excede, ¿sí?, que ya excede lo que es eventualmente los recuperos de inversiones y las amortizaciones del capital comprometido, donde ya estamos más allá de las utilidades que la empresa pueda distribuir y ya estamos generando un excedente que amerita una corriente de inversión continua a mantener. Y ahí, como yo les decía, es donde aparecen algunos de los conflictos más habituales cuando se trata de hablar de dinero, que es, bueno, vamos a invertir. ¿De qué manera vamos a invertir? ¿Quiénes van a invertir? Porque esto también ahí empiezan a jugar cuál es el tipo societario con el que la empresa está funcionando. Las inversiones se van a canalizar en inversiones patrimoniales que realizan sus socios
y que quedan en consecuencia bajo la directa línea de los herederos forzosos, las inversiones van a tener que ver con aumentar el patrimonio de la empresa, lo cual, según el tipo de conformación societaria, ya tiene un tratamiento jurídico de una manera totalmente distinta. Estas inversiones se van a capitalizar a partir de otros negocios en los cuales el núcleo fundador puede actuar como inversor. ¿Cómo juega todo esto dentro de lo que es el patrimonio familiar? Bueno, cuando este tipo de situaciones empieza a producirse, obviamente es una razón más que de peso para poder formalizar este tipo de cuestiones. Y también en muchos casos que tiene que ver con el propio crecimiento de la empresa, la incorporación, ya sea de socios o sencillamente de directivos. Esto lo vamos a abordar en otro capítulo, ¿sí? De este ciclo, pero algo bastante común también en términos de gobernanza, la incorporación de algún director externo, ¿sí? Que es muy sano para lo que es la gestión estratégica de la empresa. Cuando empiezan a producirse este tipo de inserciones, necesariamente también hay que comenzar a poner blanco sobre negro todas estas cuestiones que decíamos de compromisos familiares, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Estamos bien con esto hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias, Guille, Gabriel, gracias. Estas situaciones, por supuesto, son meramente enunciativas, ¿sí? Esta lista que les compartía recién de ninguna manera es exhaustiva y no quiere decir que no existan otras cosas. Pero sí, como yo les decía, no hay un momento ideal para aplicar esto, pero sí hay determinados momentos en los cuales, si vos venís postergando determinado tipo, insisto, ni siquiera de decisiones, si vos venís postergando determinado tipo de discusiones, hay momentos que son críticos para llevarlas. Hecho esta cuestión de caracterizar lo que es un protocolo de familia y cuáles son los momentos críticos para hacerlo, pensemos un poquito qué cosas se pueden incluir dentro de ese protocolo de familia. También en esto tenemos que decir que no hay una norma estricta que diga tiene que contener todo esto, puede o no contener estas cuestiones y puede, por supuesto, incluir otras que no figuran en esta lista. Esta lista que vamos a repasar juntos, simplemente lo que refleja es, y yo les voy a ir dando pequeños ejemplos en cada uno de los casos, lo que refleja son las cosas que habitualmente vemos o que habitualmente trabajamos o negociamos cuando se trata de mediar en un proceso de este tipo. Una de las cuestiones más comunes en esto, y por cierto, especialmente útil, es establecer las condiciones en las cuales se van a incorporar miembros de la familia a la empresa. Esto varía de acuerdo a cada familia, pero, por ejemplo, en cuestiones, ¿sí? De distintos tipos de acuerdos que yo he visto y en los cuales de alguna manera determinado, hay empresas donde, por ejemplo, establecen que para formar parte de la empresa de familia, algún tipo de miembro de ella, tiene que sí o sí arrancar en la empresa por un cargo bien operativo o por una función bien operativa. Esto puede ser un tipo de acuerdo, no quiere decir que esté bien y que tenga que ser así, ¿eh? Simplemente les doy ejemplo. En otros casos, según las características de la empresa y también según la intención de la familia, se puede establecer como que antes de formar parte del staff permanente de la empresa de familia o para incorporarse a la empresa de familia, ese familiar
que se va a incorporar tiene que haber trabajado al menos un par de años en otra empresa, ¿sí? Que tiene que traer algún tipo que tiene que incorporarse con algún tipo de experiencia laboral que no tenga que ver exclusivamente con la empresa de familia. Es otra cuestión que he visto muchas veces y que puede ser útil. En otros casos, otras familias empresarias establecen como condición que para sumarse a esa empresa de familia o para poder sumarse tiene que tener determinado tipo de estudios culminados y tiene que tener en curso determinado tipo de estudios, que puede llegar a tener que ver con algún tipo de nivel de formación general que se pretende o que puede llegar a tener a veces inclusive que ver con el tipo de actividad que la empresa realiza. Este tipo de cuestiones, ¿sí? Como desde qué lugar o desde qué rol, desde qué posición se incorpora, si tiene que reunir alguna condición antes en términos de trayectoria laboral o de estudio, son las cosas que naturalmente figuran de entrada en cualquier tipo de protocolo. En algunos casos no se considera de utilidad, no se lo incluye, pero de todos modos, como te digo, está bueno, más allá de cuál sea la decisión final, ponerlo en discusión. Porque esto evita muchas discusiones y, como les decía hoy, conflictos ocultos que se barren abajo de la alfombra de, no, fulanito está porque es el favorito, pero cuáles son los méritos que tiene este otro, y yo me tuve que ganar la vida por mi cuenta de otra manera, y mis hermanos la tuvieron siempre hecha. Es un montón de cosas, ¿sí?, que habitualmente salen en este tipo de situaciones. De la mano de esto, es muy común también que en muchos casos se establezcan condiciones especiales que deben tenerse para poder acceder a cargos ejecutivos dentro de esa empresa. Y también acá se juegan mucho ya cuestiones que tienen que ver con la antigüedad que esa persona, por más que sea miembro de la familia, tiene que haber tenido en la empresa, o trayectorias laborales previas, como decíamos hoy, o tipo de formación de acuerdo a los roles que va a tener que cumplir. También se puede incluir en este tipo de protocolos cuestiones concretas que hacen a los planes de sucesión, quiénes van a reemplazar a quién, en qué momento estimado, bajo qué formatos, con qué condiciones, cómo va a ser el plan de formación previo a esa sucesión, de qué manera, ¿sí?, pasando a otro punto, se pueden distribuir ganancias más allá del nudo propietario de la sociedad. Muchas empresas familiares, aunque formalmente la propiedad pertenezca a determinadas cuestiones, establecen la posibilidad de que otros miembros de la familia, cumpliendo alguna función directiva o alta gerencial, tengan una participación directa en las utilidades y en la distribución de ganancias, independientemente, insisto, del nudo propietario. Si va a haber órganos de gobierno, ¿sí?, ya en una empresa más grande o con muchos familiares involucrados, es muy común generar distintos órganos de gobierno más allá de la gestión, como decíamos hoy. Si esos órganos de gobierno van a existir, cómo se van a crear, cuándo, en qué medida, en general, cómo se van a manejar sueldos y cargos, ¿sí?, que vayan ocupando los integrantes de la familia. ¿Cómo se van a trabajar las renuncias y los despidos? ¿Qué va a pasar con aquel miembro de la familia que en un determinado momento decide no trabajar más en el negocio familiar porque no le interesa, porque nunca le interesó, porque se aburrió, porque tiene una mejor oportunidad o cree tener una mejor oportunidad en otro espacio? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo juega en términos de esa trilogía de familia, propiedad, empresa? ¿Qué pasa cuando un miembro de la familia que está involucrado, perdón,
está involucrado en la empresa en un determinado momento no está a la altura de las circunstancias, no cumple mínimamente con los requerimientos que tendría ese puesto y está perjudicando a la empresa y a toda la familia. Esas sí son situaciones complicadas para manejar. ¿Cómo se van a manejar? ¿De qué manera se van a resolver? A propósito de esto y también de todo lo anterior, ¿qué mecanismos de resolución de problemas se van a establecer más allá de los órganos de gobierno que esa familia empresaria pueda definir? En el caso, como decíamos hoy, que haya en algún momento, de una manera más formal o informal, transferencia de bienes de la empresa a patrimonio individual de integrantes de la familia, cómo se va a hacer y en qué circunstancias. Y por supuesto también, insisto, en modo alguno tomemos esto como un listado único, puede considerarse dentro de ese protocolo cuestiones que tienen que ver con en qué medida, cuándo, dónde, cómo, de qué forma se van a incorporar socios externos cuando la familia empresaria decida ampliar su esquema de capitalización. Fíjense que, como yo les decía, son muchísimas más las cosas que podríamos incorporar, pero habitualmente cuando pensamos en el tipo de conflictos más comunes que se pueden llegar a generar, no vamos a estar demasiado alejados de este mapa que les comparto. Y como les decía hoy, más allá de la decisión que finalmente se tome, lo más importante, o que después se formalice o no se formalice, o como yo les digo, quede como un instrumento privado, se escriba públicamente, más allá después de cuál sea el andamiaje jurídico que queda detrás de esto, lo más importante de todo es que es el propio proceso por el cual se va gestando el protocolo. Porque tal vez en una primera versión, en una primera aproximación, no se aborda todo lo que podría abordarse y lo que se considera necesario que se aborde, sino por ahí unas poquitas cositas, pero ya el hecho de poner en discusión esto ya es un avance fundamental. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me han seguido hasta aquí? Sí, perfecto. Bien. Tal vez, como les decía, con una agenda más reducida, ¿sí? Pero que realmente toque aquellos puntos sensibles, aquellos puntos de dolor, en términos de lo que es el nivel de conflictividad, se pueden comenzar a hacer ejercicios que son muy productivos para la propia dinámica de la empresa y para la propia dinámica de la familia. Esto no pasa porque un día nos sentemos entre fundadores o como decíamos hoy, según el peso que pueda llegar a tener el fundador o los fundadores o su estilo más patriarcal de gestión, siente a todos en una mesa, baje su escrito y diga, a partir de ahora vamos a hacer las cosas así acá adentro, firmen todos acá. No ese es el modelo, no es ese el modelo, por lo menos no es ese el modelo desde el punto de vista de que sirva, más allá del resultado, que sirva como un instrumento para mejorar la gestión de la empresa. Yo digo, hay determinados pasos que hacen que realmente el proceso valga la pena más allá del resultado final. Desde este punto de vista, yo me permito recomendar una secuencia, ¿sí? Una secuencia de pasos que deberían darse en torno a esto. Lo primero sí, obviamente, sería un primer acuerdo conceptual entre los miembros de la familia o aquellos que van a formar parte de este protocolo. Recuerden que esto es una cuestión que arranca de un compromiso familiar.
no necesariamente de la empresa. Con lo cual, independientemente de cuál sea formalmente la propiedad, este acuerdo conceptual tiene que estar dado entre todas las personas que en un determinado momento tienen algún tipo de derecho, ¿sí?, explícito o implícito sobre el negocio familiar. Insisto, depende de la conformación en esto de cada familia, pero esto es algo como decir, va mucho más allá de la empresa, de quienes formalmente sean sus propietarios o de quienes formalmente intervengan activamente en ella. ¿Sí? Tenemos que sentar a todos en la mesa. Hijos, hermanos, nueras, cuñadas, ¿sí?, algún nieto ya crecidito que ande dando vueltas por ahí, ¿sí?, merece ser sumado a esto. Cuando yo digo que primero hay que llegar a un acuerdo conceptual, no quiere decir que haya que ponerse de acuerdo en la letra fina. Lo que digo que ese acuerdo conceptual debería tener dos aspectos centrales. El primero, si estamos de acuerdo o no en hacer esto, el llevar adelante un proceso que pueda desembocar en un protocolo de familia con el peso contractual que esto tiene. Si lo consideramos necesario o no, si creemos que es el momento para empezar a trabajarlo, insisto, asumiendo que esto no se genera de un día para el otro, si creemos realmente que nos puede llegar a ser útil, insisto, más allá del resultado, como el proceso en sí mismo, como mejora de la gestión. Yo recomiendo seleccionar algún tipo de facilitador, en algunos casos que no sea miembro de la familia. Decididamente que no sea miembro de la familia y respecto del cual podamos llegar a tener alguna garantía de imparcialidad. ¿Cuál es la labor de este facilitador? Básicamente tres cosas. Primero, pasar en limpio lo que es la situación real de la empresa, ¿sí? Porque en esto también hay muchas veces visiones muy sesgadas y en definitiva vamos a terminar generando acuerdos sobre cosas que no responden a la realidad o que responden a una realidad muy parcial, sobre todo cuando decimos se habla de aspectos monetarios, ¿sí? Y también cuando se habla de términos de perspectiva y de crecimiento de negocio, ¿sí? El facilitador debería poder realizar un diagnóstico lo más imparcial posible de la situación de la empresa. Y después será la persona que tendrá que ir urdiendo el acuerdo final, ¿sí? Es decir, relevar intereses, expectativas de quienes van a formar parte o quienes van a suscribir ese protocolo y en un determinado momento ir preparando las versiones preliminares, ¿sí?, que van a desembocar presumiblemente en el acuerdo final. Tendrá que contribuir como mediador en los conflictos o en las diferencias que se vayan presentando en esto, buscar opciones de arbitraje en los casos que sea necesario, ir llegando a la versión final. Este facilitador puede ser un externo, ¿sí? Puede ser, si vamos a buscar un consultor o un facilitador externo, básicamente lo que tiene que tener es, obviamente, la capacidad para hacer el análisis de la empresa en términos generales y las habilidades suficientes de negociación como para después ir armando el rompecabezas. En muchos casos también puede ser, y esto a veces da muy buen resultado, depende quién sea, a veces puede ser una persona interna de la empresa, como yo decía, puede ser algún director que en algún momento, porque este es otro mecanismo de gobernanza, algún director externo, aunque sea part-time, que no sea miembro de la familia, pero que es reconocido como tal por todos. Puede ser algún directivo, algún gerente
realmente empoderado, que conozca el detalle de la empresa y al cual todos le reconozcan esa capacidad para actuar como mediador. Es decir, no importa si es, en definitiva, externo o interno, ¿sí? El externo, en un determinado momento, lo que podemos decir que está por ahí menos contaminado por el día a día, ¿sí? De las interacciones familiares, si es bien escogido, si es bien seleccionado, realmente nos asegura una imparcialidad mayor, pero puede ser una persona interna si realmente lo reúne. Elegido el facilitador, sí, sí, recomiendo especialmente que se cuente con un facilitador para esto. Si no, como yo digo, lo más probable es que ese acuerdo termine siendo una imposición de los fundadores a sus descendientes y que en un determinado momento, cuando los fundadores no estén para garantizar el cumplimiento, todo esto pase a ser letra muerta. Es necesario, como yo les decía, hacer un análisis profundo de la empresa, en términos no solamente de su valor económico real, sino en términos de su proyección, sus estrategias de crecimiento, las perspectivas del negocio, es decir, ver realmente sobre qué estamos hablando, generar un relevamiento más pormenorizado y profundo, ahora sí, sobre los intereses y expectativas de cada parte, prestarle la oreja, por decirlo de alguna manera, a cada uno de los involucrados, una vez definida la agenda. Luego sí podemos hacer un diseño preliminar. Ese diseño preliminar es muy importante y por eso digo, no hay que dejarse comer por las ansiedades. Esto lleva un tiempo. Ese diseño preliminar puede tomarse como una suerte de prototipo para comenzar a poner a prueba algunas cuestiones. Por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con algunas de las cosas que mencionábamos, ¿no? Cargo, sueldo, incorporación de miembros de la familia, designación de directores externos. Podemos comenzar a hacer primero un protocolo más reducido, aunque no contemple toda la agenda inicial, pero que nos sirva para testear estas cosas, a ver realmente cómo funcionamos, ¿no? Antes de formalizarlo, antes de nada, ver cómo funcionamos y qué tan respetuosos somos de ese tipo de acuerdos. Tal vez de esa prototipación y puesta a prueba surjan necesidades de revisión y después sí, si lo queremos, si lo consideramos oportuno, podemos avanzar hacia la formalización y si lo creemos necesario, la inscripción de ese tipo de protocolo ya en un aspecto formal. Como les decía, sea interno, sea externo, el rol del facilitador en esto es un rol decididamente importante, porque, como ya les dije más de una vez, más que el producto, lo que realmente es importante en torno a todo esto es el proceso en sí mismo. Es qué es lo que nos va pasando como familia empresaria cuando avanzamos en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando surgen esas discusiones que habitualmente no tenemos? ¿Qué es lo que pasa cuando podemos sacar a la luz y poner sobre la mesa todas esas cosas de las que habitualmente no hablamos, pero estamos pensando? ¿Qué tipo de acuerdos surgen naturalmente? ¿Cuáles son aquellos que más se traban? Ojo, más allá de que uno lo visualiza siempre, como decíamos recién, desde el punto de vista de que vas a tener que mediar, negociar, pulir, y por supuesto que va a ser esto, la verdad es que la experiencia dice que en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, la mayor parte de las etapas del proceso son etapas muy gratas, ¿sí? Porque, como digo, salen a la luz cosas que por ahí escondíamos o que manteníamos ocultas por temor a qué es lo que podía pasar y cuando las ponemos sobre la mesa, a veces nos encontramos con que
la mayoría de las personas involucradas estaban pensando lo mismo o que naturalmente la idea que compartimos rápidamente genera consenso y esto, como yo les decía, no solamente fortalece a la empresa, sino que fortalece las propias relaciones familiares. ¿Sí? Por lo cual, insisto, a veces es más importante lo que representa el proceso en sí que lo que representa el producto final al que podamos arribar. ¿Sí? Sí podemos arribar a un buen producto, sí, como decíamos, llegamos a consolidar un protocolo que nos satisface a todos y que, en definitiva, aún aquellos que no nos satisface totalmente, lo vemos claro, lo vemos transparente, lo vemos útil, sí podemos formalizar esto por cualquiera de los mecanismos que decíamos hoy, y a partir de ahí todos nos sentimos, digamos, más tranquilos respecto de un montón de cuestiones, y esto hasta inclusive cambia la propia visión que los miembros de la familia más lejanos tienen sobre el negocio, y aquellos que están involucrados en el día a día se sienten más respaldados, mejor que todo esto ocurra. Pero si esto no llega a ocurrir, si no llegamos a un producto final, sin lugar a dudas, lo que hayamos cosechado en el medio va a ser positivo para la empresa, porque el proceso en sí nos va a permitir, primero y fundamental, construir una mirada realista sobre la empresa. Más allá de lo que nos diga los números y más allá de lo que nos diga el día a día, que a veces puede ser bastante engañoso, sobre todo para aquellos que están metidos en eso. Nos va a permitir contar todos con una mirada realista sobre la empresa y a partir de ahí inclusive poder encontrar espacios genuinos de mejora para el negocio. Desde un punto de vista familiar, si el proceso se lleva, como decíamos recién, abordando las etapas que merecen ser abordadas y con una mano paciente detrás de esto, va a generar algo hiperpositivo, que es el sinceramiento de los intereses y expectativas de los que están involucrados. ¿Sí? Lo cual, insisto, con mayor o nivel o menor nivel de satisfacción por parte de los protagonistas, decididamente por lo menos va a generar una necesaria transparencia en términos de qué es lo que espera cada uno. Y no es un tema menor, y por eso también quería destacarlo en términos de esto que podemos decir, el producto de, abre la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de gobernanza. Como yo les decía, el protocolo de familia, no por lo que es, vuelvo a insistir, el documento en sí mismo, sino por todo lo que genera el poder llegar a este documento, de alguna manera pone en blanco sobre negro muchas de las problemáticas que nosotros decíamos que no tienen que ver con la gestión, que no tienen que ver con la dirección, sino que tienen que ver con este capítulo tan particular en organizaciones de este tipo, que es esta cuestión de la gobernanza. Y el protocolo de familia es un poco el cimiento, el punto de partida, ¿sí?, de esto. Después, a partir de ahí, según el nivel de complejidad de la empresa, las características del negocio, su crecimiento, bueno, se pueden ir incorporando, y de hecho hay muchos recursos más, se pueden ir incorporando nuevos mecanismos de gobernanza que todavía consoliden todo esto. Pero es el propio protocolo de familia y todo lo que pasó hasta que llegamos a esto lo que va a permitir en definitiva que podemos evaluar hasta qué punto esos mecanismos nos van a ser útiles o no para las características de nuestra empresa y de nuestra familia. Como decíamos hoy al principio, una empresa de familia no está exenta de todo lo que ocurre en el mundo de los negocios y de todos los problemas que cualquier empresa tiene y que adicionalmente, si es una pyme, todavía tiene mucho más. E insisto, esto va más allá de nuestro medio
¿sí? Y de determinadas coyunturas, y es algo que absolutamente está extendido en todo el mundo, aún en las economías más sólidas y desarrolladas. Pero cualquiera sea la coyuntura, como habitualmente digo en este tipo de situaciones, ojo, la macro, como decimos habitualmente, las situaciones de crisis, las depresiones económicas, los quiebres, ¿sí? De la cadena de pagos, que son todas situaciones que obviamente que presionan y que complican el desempeño de cualquier empresa y de cualquier tipo de negocio. Pero ojo, si nosotros analizamos en serio aquello que hoy definíamos como la mortalidad empresaria, en términos generales, y esto inclusive si lo quieren, más allá de una empresa de familia, ojo que la macro presiona, pero como habitualmente digo, las empresas implosionan. Esto es como un sumergible, ¿sí? Como un submarino. Sí, obviamente, el océano que lo rodea presiona, y si vos en un determinado momento te sumergís más abajo o te sumergen más abajo de lo que la estructura de tu nave lo permite, la nave no va a tener un final feliz. Pero de todas maneras, la presión navegando a la cota que tu nave lo permite, la presión de la macro podrá ser más complicado o menos complicado. Pero si la nave se hunde, es porque tu estructura no estaba preparada para resistir esa presión. Por eso, en general, a propósito de la metáfora, todos los accidentes, ¿sí? Llamémosle así, que acarrean en una tragedia de este tipo tienen que ver con una estructura que implosiona. ¿Sí? Pues yo insisto, ojo, en términos empresarios, la macro presiona, condiciona, acosa, pero en definitiva las empresas terminan implosionando. Y al margen de todas esas condiciones generales de las que decíamos, no es loco pensar que muchas de las implosiones que observamos, sobre todo en el terreno de las empresas de familia, reconocen y han reconocido como origen muchas de estas cuestiones que, como decíamos hoy, a veces se barren bajo la alfombra, pero cuando en un determinado momento afloran, lo hacen arrasando con un montón de cosas. Porque esto es como decir, como si ese empresario que en un determinado momento tiene que actuar como piloto de tormenta y tratar de mantener a flote el negocio, en algún momento se le cruza por la cabeza, como tal vez a alguno de los presentes se les haya cruzado, esto de decir, che, con todos los quilombos que tengo, encima también, cuando llego a mi casa me encuentro con estos quilombos, no me libero nunca. Y esa sensación del no me libero nunca, de con todos los quilombos que tengo encima me tengo que hacer cargo, es algo que decididamente se convierte mucho más devastador que cualquier coyuntura. Por eso, no minimicemos, ¿sí? No minimicemos esta cuestión o esta idea de la implosión, ¿sí? Que les transmitía recién. Tener una gobernanza ordenada, ¿sí? En una empresa de familia no nos garantiza el éxito, por supuesto, ni no nos dota de invulnerabilidad frente a la coyuntura. Pero no tenerlo decididamente expone nuestros puntos más vulnerables a cualquier situación con que el mercado nos acose. Bueno, jóvenes amigos, por lo menos desde mi parte, esto es lo que quería hoy compartir con ustedes en torno a esta cuestión que nos convocaba. Como decíamos, ¿sí? Hoy son muchas las cuestiones que pueden trabajarse en materia de gobernanza de una empresa de familia en este ciclo
Hoy en particular, en algún momento hablábamos del tratamiento de los conflictos, hoy hablamos sobre este instrumento que llamamos el protocolo de familia. En breve vamos a tener otro encuentro similar como este sobre cuestiones que hacen a, como decíamos hoy, otros mecanismos de gobernanza, como son los directores externos y eso. Y la idea es seguir contribuyendo en este espacio, como le digo siempre a una de las personas que más tempranamente se involucraba en estos ciclos y con el que charlamos a menudo, también empresario familiar. Siempre la idea en este tipo de cosas es, independientemente de todo, ir creando una comunidad de gente con legítimas preocupaciones y que tiene ganas de ocuparse en torno de este tipo de conflictos. Así que, en lo personal, dos cuestiones. Primero, espero que estas ideas que hemos compartido hoy les hayan servido, que cuanto menos para aquellos que no lo tenían en agenda, les sirva para poner este tema en agenda, sea que forman parte de una familia empresaria, sea que trabajan o prestan sus servicios para una familia empresaria o que en algún momento tienen en su agenda hacerlo. Y por supuesto, en esto como en todo, la idea siempre es poder incorporar nuevos recursos y cosas que nos lleven a pensar, a reflexionar sobre cómo podemos dotar de mayor competitividad y sostenibilidad en el tiempo a este tipo de organizaciones. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Me alegro que te haya gustado y te haya servido. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes amigos? Sí, todo bien, Fer. Bueno, si les parece, entonces, y por supuesto, a entera disposición para cualquier consulta. Digo, más allá de esto, más allá de este encuentro, a cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier experiencia que pueden compartir,